Me toca presentar a alguien que la verdad que no sé ni cómo presentarla. Es que yo le puedo decir que esta señora se le puede llamar la señora. ¿Qué es lo que no ha hecho? Cuando se requiere de algo, ¿quién sale a la palestra? Dagmar Araujo, yo misma soy. ¿Qué más presentación si ella casi que es a pie de caminando? Venga, por favor, Dagmar. Vamos a dejarle los binoculares aquí para que no choquen, sí, pero para que los vea también. Los voy a usar. Y los va a usar, excelente. Y los voy a usar. Este es el verde para acá, para allá, ¿para dónde? Okay. Muy buenos días a todos, compañeros apedianos, invitados. Yo creo que estamos disfrutando mucho de esta CADE, ¿verdad? Aunque ayer nos decían los expositores que nos sembraban preocupación, pero también el hecho de que ustedes estén aquí, el trabajo de los socios de APEDE de todo este tiempo, este compromiso que asumió el presidente de aceptar que trabajar en esta visión país, nos da alientos para saber que tenemos futuro. Tenemos el entusiasmo de Felipe, que también ha sido un motor dentro de todo esto, nuestra presidenta de comisión de CADE, Pati Eleta, que también es un motor y que ha llevado esta organización con mucha fuerza, trayéndonos los mejores expositores. Y nos corresponde a nosotros en esta mañana hablarles de lo que estamos planteando en esta visión país. Yo creo que a mí me correspondió, para mí lo más importante de esa visión país, porque es hablar de la gente, y el país es su gente. Y este país de 3.800.000 habitantes, el país que en población es el más pequeño de América Latina, tiene aproximadamente 1.300.000, el 30 y tantos % de su población considerada población vulnerable, población que se está quedando atrás, y cada vez es más esta población que se queda atrás. Y no podemos nosotros no preocuparnos, no puede no dolernos lo que pasa con esta gente. Por eso le pedí a Diego que nos pusiera estas imágenes, porque tenemos que ver estas caras y estos rostros de estos panameños, que muchas veces no los vemos porque no están muy cerca de nosotros. La población de Panamá y en su modelo de desarrollo, hemos dejado a esta población por fuera, porque el modelo se ha concentrado en el área canalera, en el área urbana, y las personas han tenido que venir del interior desde hace muchos años, desde principios del siglo pasado, para poder buscar educación para sus hijos. Y la gente del interior ha tenido que irse trasladando para poder buscar salir adelante. Pero hemos dejado, la mayoría de la gente que hemos dejado atrás, la hemos dejado atrás en esos lugares donde ellos no han podido salir. Ahí están las comarcas. Las comarcas representan alrededor del 12% de la población. Algunos los vemos por ahí, empiezan a migrar, pero no les llega el desarrollo a estos panameños por el modelo económico que tenemos, donde hemos concentrado. Por eso el tema de que se ha hablado aquí de la descentralización es tan importante. El desarrollo tiene que estar más cerca de las personas. Me toca hablar entonces de esta visión 14-25, aproximadamente unos 10 años, 2 periodos, 2014-2025. Aproximadamente unos 10 años, 2 periodos de gobierno. Pareciera mucho tiempo, pero no va a ser así. ¿Y quién es esta población vulnerable? ¿A quiénes consideramos vulnerables en este país? Bueno, las mujeres pobres, que son jefas de hogar, desgraciadamente muchísimas, cerca de un 30% mujeres jefas de hogar, niños adolescentes también, hijos muchas veces de estas mujeres, jóvenes en riesgo social que se crean sin familia, la población indígena, la población afrodescendiente, los adultos mayores y los discapacitados. Vamos a ver rápidamente un pantallazo del diagnóstico de cada uno de estos sectores y luego ver qué es lo que propone nuestra visión 1425, pasando un poquito por el presupuesto, o sea, cuál es la inversión que estamos haciendo en esta población, cómo estamos focalizando la inversión pública, qué instituciones y qué leyes tenemos para atender a esta población, los indicadores y
la necesaria participación ciudadana. El objetivo que se ha planteado, este eje de inclusión y la participación y la atención de la población vulnerable, es la participación e inclusión política de esta población a través del fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí hemos hablado mucho, ¿verdad?, de las leyes, del Estado de Derecho, nos habló Moravia, de la importancia de que todos nos ocupemos y nos preocupemos de que las leyes se cumplan. Y en esta inclusión, en esta propuesta que tenemos como objetivo de esta participación e inclusión política, también considera que tenemos que hacerlo con la gente, no para ellos, tenemos que hacerlo con ellos, escuchándolos, viendo sus necesidades, porque así vamos a poder dar mejores soluciones si les escuchamos a ellos y no lo hacemos desde un espacio más distante. No todos nosotros conocemos o hemos tenido la oportunidad de conocer verdaderamente la pobreza, porque nos queda bastante lejos, aunque a veces la encontramos un poco cerca de la ciudad. Vamos a hablar ahora de uno de esos 5 grupos de población, que es la mujer pobre. Siempre digo que la pobreza inicia en el momento en que se embaraza una mujer. Depende de en qué momento está esa mujer, si es adolescente, si es desnutrida, si es educada, si no es educada. Y el producto de ese embarazo va a llevar esa ruta, ¿verdad? Porque va a depender de esa madre. Como decía, 32% de los hogares en este país están dirigidos por una mujer sola, y eso lo hace muy vulnerable, y justamente hace vulnerable a sus hijos, a los adolescentes. Es una práctica que hay que cambiar, tenemos que educar a las mujeres. Siempre he dicho que en nuestro país no hay organizaciones que trabajen con las niñas, que las eduquen, que las fortalezcan en su autoestima, para que ellas puedan tomar una decisión informada y no tener un embarazo muy pronto o en un momento no adecuado, donde justamente el producto de eso después se va a convertir en un problema para ella y posteriormente en un problema para la sociedad. Como decía Benita, el acceso a la salud también es muy importante, es un factor determinante para determinar quién es una población vulnerable y quién no es población vulnerable. Y efectivamente esta población que hemos dejado en las esquinas del país, en las márgenes del país, cada vez tiene menos acceso a los sistemas de salud. Todavía tenemos un alto porcentaje de madres que mueren en el parto. En el país que más crece en América Latina, todavía tenemos una tasa de 92 por cada 100.000, cuando aquí al lado de nosotros en Costa Rica la tasa son 42 y en Chile son 25. Entonces, estas cifras nos tienen que impactar, nos tienen que doler, porque no podemos jactarnos de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, pero tener estas cifras y no preocuparnos por lo que está pasando con esta población. Y efectivamente también, como decía Benita, en el fondo, estas mujeres pobres tienen muy bajo nivel de educación. Justamente se han quedado afuera del sistema. Eso hay absolutamente que revertirlo. Pero el problema es que esa población está alejada y no tenemos forma de llegar a esa población. Y tenemos que desarrollar nuevos modelos y nuevos retos en cuanto a la educación. Recuerdo que en los años, no estaba yo tanto, en los años 60, que es cuando yo, ahora me acuerdo, habían escuelas con internados, ¿verdad? Aquí en la ciudad habían escuelas con internados, el Liceo Señorita, no sé si la Profesional, porque eran la oportunidad de que la gente que vive lejos pueda venir y estudiar, y como decía igual Benita, es el único nivelador, lo único que puede sacar a esta población adelante es la educación. Entonces, tenemos una importante tarea desde el sector privado también en apoyar en esa educación. El otro grupo vulnerable son los niños y adolescentes en riesgo social. El otro día en Colón nos decían, cuando estábamos viendo la presentación de CADE Colón, de que en las 16 calles de Colón hay 40 pandillas. No me lo puedo ni siquiera imaginar cómo puede haber 40 pandillas en un espacio tan pequeño de tiempo. Pero tenemos que preguntarnos por qué estos jóvenes están en estas pandillas. A mí me tocó escuchar una vez en Colón, un joven, me lo comentaba una funcionaria de un juzgado en Colón, que el joven le decía, ¿qué tengo que hacer para que me metas en el centro
que está en Colón, en la entrada de Colón, que hay un centro de resocialización de jóvenes, y el muchacho quería ir al centro de resocialización de jóvenes porque era la única forma que tenía de comer. Parece mentira, pero eso pasa con mucha de nuestra población. Jóvenes que no tienen quien se ocupe de su bienestar, una cosa tan básica como el alimento. Jóvenes que entran a las pandillas porque no tienen oportunidad de generar para ellos, porque no hay un adulto que genera y provee para ellos. No puede ser, estas cosas tienen que cambiar. Trabajo infantil, 50.000 niños entre 5 años y 17 años registrados con trabajo infantil. Tampoco puede ser. Sé que a veces nuestros compañeros de Chiriquí nos dicen que los jóvenes, los niños ayudan a sus padres. Sí, ayudan a sus padres. Yo creo que todos en algún momento hemos ayudado a nuestros padres, pero eso no es lo que consideramos trabajo infantil. Consideramos trabajo infantil aquello que priva al niño, al joven, de educarse y de tener actividades recreativas, y no que el joven tiene que trabajar, y tenemos casos de jóvenes que tienen que trabajar para proveer para su familia, y eso no puede ser tampoco. La violencia, jóvenes que son víctimas de violencia, que son maltratados, abusados en sus hogares, por padres que a lo mejor también crecieron en la violencia y siguen transmitiendo estos patrones de violencia. Pero también tenemos que decir que de alguna manera los jóvenes han sido victimizados a través de los medios de comunicación, y pareciera que los jóvenes solamente hacen cosas malas, porque de alguna manera los medios de comunicación no nos transmiten las cosas buenas que hacen los jóvenes también. Y hay unos registros que dicen que alrededor de un 74% de jóvenes son activos en diferentes cosas, en diferentes actividades culturales, pero eso no lo toman en cuenta. Debo decir que es una propuesta que aparece en el documento, que hay solo 2 países en la región que no han adoptado el Código del Niño y el Adolescente, y es una solicitud de UNICEF, de que APEDE, a través de su Visión País, respalde la aprobación de este Código del Niño y el Adolescente, para que hayan reglas claras que nos permitan poner atención a este segmento de nuestra población. Población indígena. Son el 12% de la población nuestra, y es una población que está creciendo. Recuerdo que cuando estuvimos en Chiriquí, que Felipe nos presentó el trabajo que estaban haciendo en Chiriquí de la Visión País, ellos nos decían que para ellos es una bomba de tiempo tener la comarca Nove, que es la más grande, tener la comarca Nove cerquita de ellos, donde además es una población que está creciendo. El promedio de población en Panamá está 2.6 hijos por mujer, pero lo sabemos que dentro de los pueblos indígenas y de las mujeres más pobres, esa tasa es más alta. Entonces lo que estamos haciendo es reproduciendo y haciendo crecer la población más pobre, aquella población a la que no le estamos dando servicio, aquella población que no estamos incluyendo en el desarrollo. Y dicen las estadísticas que de cada 10 indígenas, 8 son pobres, o sea, la inmensa mayoría. Luego el tema de los afrodescendientes también, que también, ahí sí hay que usar un poquito también los catalejos, Felipe, porque no los vemos, no sabemos dónde están. Viendo la información, en Darién quedan 21.000 personas. La gente de Darién se está yendo porque no hay desarrollo en Darién. Y muchos afrodescendientes viven en esa área, muchos han migrado, pero tenemos muy poco registro de la realidad de esta población, que además también recibe discriminación. El adulto mayor, 7% de la población, 266.000 adultos mayores. Y se prevé que en el año 25, que es la visión que tenemos con esta propuesta, va a ser el 14%. Estamos transitando hacia una población madura, ya no somos un país de población joven, cada vez nuestra población está envejeciendo, claro, porque también la tasa de crecimiento va disminuyendo. Tenemos aproximadamente 76 años en el promedio de vida, pero los servicios que les estamos dando a estos adultos mayores, hemos visto lo de los bonos que reciben del 120 a los 70, y parece bien, quizás uno de los subsidios que se da
el mejor invertido puede ser este, pero yo creo que no es solamente darles el subsidio, sino de alguna manera incorporarlos en la población útil. El hecho de tener 60, 70 años no implica, no implica, ¿verdad?, de que esa población la vamos a sentar en una silla y los vamos a dejar en la esquina. Un adulto de 70 años es productivo y la visión que debemos tener como desarrollo es incorporarlos en actividades que ellos puedan hacer. En Japón a estos adultos los hacen acciones, en Japón los adultos trabajan con los niños en las guarderías y le aportan mucho, le aportan ese calor que a veces los padres no les pueden dar porque están trabajando. Entonces necesitamos, ¿verdad?, trabajar con el adulto mayor. Y los discapacitados, 2.9% de la población, 114,000 discapacitados, representan ellos, de los discapacitados, un 26% trabaja, es un esfuerzo que se puede continuar. Evidentemente también los discapacitados tienen baja formación y dentro de los discapacitados las mujeres, aunque tienen mejor formación, tienen menos acceso a los puestos de trabajo. Hablando del presupuesto para esta inversión, vemos que el presupuesto está muy disperso. Tenemos programas en el despacho de la primera dama que no sabemos cuáles son los resultados, cuando a lo mejor estos programas deberían estar integrados dentro de un Ministerio de Desarrollo Social que se creó. Pero también el Ministerio de Desarrollo Social se empezó a desmembrar y se fueron creando secretarías, institutos y tal. Entonces, toda la atención del tema social está completamente disperso, difuso, ¿verdad? No hay de ninguna manera focalización. Está, por ejemplo, la red de oportunidades. Qué bien que se hizo la red de oportunidades que llega a las personas pobres y con estas hemos logrado de rebajar la pobreza en Panamá, pero no estamos viendo los resultados, no estamos viendo si solamente estamos creando minusválidos, subsidiando cosas que después no medimos y no sabemos si la gente efectivamente va a poder salir de la pobreza o los vamos a tener que seguir manteniendo siempre. Yo creo que las organizaciones de desarrollo crean modelos de gestión, el caso, por ejemplo, de Nutrihogar, pero una ONG no va a poder nunca solucionar un problema social. Las ONGs tienen, el gobierno tiene que convertir este modelo en una política social y tenemos el tema de la desnutrición todavía en Panamá, que no es una política social y es fundamental porque un niño desnutrido no es capaz de aprender y no es capaz de ser un adulto productivo. La institucionalidad, lo que se ha dicho aquí, hay leyes, pero las leyes no se cumplen. Tenemos una ley donde deben haber guarderías en todos los sitios de trabajo, no hay y ni siquiera el gobierno las cumple. El empleo de los discapacitados, poco impacto. La educación dual, que tiene el propósito de incorporar a la gente en la vida activa, a los jóvenes en la vida activa, no se cumple. La ley de igualdad de oportunidades para incorporar a las mujeres en el desarrollo no se cumplen. Bueno, los indicadores que ha planteado el documento está la tasa de mortalidad materna, esto es fundamental, la cobertura de agua potable, sin agua no hay salud, la cobertura de energía eléctrica también, y me consta que en la comarca tienen interés en llevar las energías renovables porque ellos no tienen, en toda la comarca no hay electricidad, el porcentaje de población adulta que no recibe pensiones y, ojo, alguien mencionó la población económicamente activa, la mitad de nuestra población económicamente activa está fuera de la seguridad social porque están por cuenta propia y todos son candidatos a 120 a los 70 en un futuro próximo, porque no están dentro de la seguridad, la mitad de la población económicamente activa. Evidentemente la participación ciudadana es fundamental, yo creo que eso es algo que nos tiene que quedar destacado, no nos podemos quedar de brazos cruzados, somos responsables de lo que pasa en nuestro país, vamos a recibir las consecuencias de lo que no hagamos, entonces tenemos que tener una participación activa, alianzas del sector privado, de las empresas, en programas de gobierno, intervenir en la formación laboral, generar redes de apoyo a la familia para que las mujeres sobre todo se puedan integrar y saber que sus hijos están bien cuidados y están siendo educados y no están en la calle a merced de las pandillas. Yo quiero, los objetivos estratégicos, ahí los tenemos, que están básicamente orientados a estas alianzas y esta participación ciudadana. Yo quiero terminar diciéndoles que ninguno de nosotros escogió dónde nacer.
nacimos donde nos tocó nacer. Pero si nosotros hubiéramos nacido en ese porcentaje, ese 30% de la población de este país que está excluida del desarrollo, nos gustaría que alguien que recibió una mejor educación, que vivió en una familia, ¿verdad?, se preocupe porque esa persona también pueda salir adelante. Gracias.